En el corazón de Europa, un sol siniestro comenzó su ascenso en 1984. Este no era el astro dador de vida del mundo natural, sino el símbolo de un nuevo movimiento religioso conocido como la Orden del Templo Solar. Fundado por dos figuras carismáticas, Joseph Di Mambro y Luc Jouret, el grupo prometía iluminación espiritual y un camino hacia la salvación. Di Mambro, un joyero francés con un pasado turbulento, y Jouret, un homeópata belga con una personalidad magnética, atrajeron a seguidores de diversos ámbitos de la vida. Estas personas, que buscaban un significado más profundo en sus vidas, fueron atraídas por las promesas de sabiduría antigua y acceso a una verdad oculta. Pocos sabían que su viaje hacia la luz los conduciría a un laberinto de oscuridad. Di Mambro, a menudo descrito como controlador y manipulador, se posicionó como el líder espiritual del grupo. Tejió una narrativa de apocalipsis inminente, afirmando que solo unos pocos elegidos, los miembros del Templo Solar, sobrevivirían al cataclismo venidero. Jouret, con su carisma y elocuencia, sirvió como la cara pública de la orden, atrayendo a nuevos reclutas y difundiendo su mensaje a un público más amplio. Juntos, crearon una potente mezcla de miedo y esperanza, atrayendo a individuos a su red de engaño. La Orden del Templo Solar, con su mezcla de misticismo New Age, cristianismo esotérico y profecías apocalípticas, rápidamente ganó seguidores. Celebraban reuniones secretas, realizaban extraños rituales y exigían obediencia absoluta a sus miembros. La promesa de la ascensión espiritual, junto con la amenaza de la condenación eterna, mantuvo a los seguidores firmemente bajo el control de Di Mambro y Jouret. A medida que el grupo crecía en tamaño e influencia, también lo hacía la oscuridad en su núcleo. Las semillas de la tragedia se sembraron, esperando el momento de florecer en una pesadilla. El sistema de creencias de la Orden del Templo Solar era un tapiz complejo e inquietante tejido a partir de varias tradiciones esotéricas. Inspirándose en fuentes tan diversas como el rosacrucismo, la mitología templaria y el cristianismo apocalíptico, el grupo construyó una cosmovisión que prometía tanto la iluminación espiritual como una fatalidad inminente. Un elemento central de su ideología era la creencia en una próxima gran transición, un período de agitación y purificación global que marcaría el comienzo de una nueva era. Di Mambro y Jouret predicaban que la humanidad se había alejado mucho de sus orígenes divinos y que la Tierra estaba al borde de la destrucción. Afirmaban que solo unos pocos elegidos, aquellos que abrazaran las enseñanzas del Templo Solar, sobrevivirían al próximo apocalipsis y ascenderían a un plano espiritual superior. Esta creencia en una élite elegida, destinada a heredar un nuevo mundo, alimentaba una peligrosa sensación de superioridad y separación de la sociedad en general. Los rituales del grupo a menudo involucraban elaborados disfraces, objetos simbólicos y pronunciamientos de sabiduría antigua. Se animaba a los miembros a cortar lazos con el mundo exterior, renunciar a las posesiones materiales y dedicarse por completo a las enseñanzas de la orden. Este aislamiento de familiares y amigos, junto con el miedo constante a la fatalidad inminente y la promesa de la salvación final, creó una poderosa influencia psicológica en los miembros del grupo. A medida que pasaban los años, las enseñanzas de la orden se volvieron cada vez más extrañas y apocalípticas. Di Mambro, impulsado por la paranoia y delirios de grandeza, comenzó a ejercer un control aún más estricto sobre sus seguidores. Afirmaba estar en contacto con seres extraterrestres, profetizaba la llegada inminente de un maestro cósmico y exigía lealtad y obediencia inquebrantables. Los que una vez fueron esperanzados buscadores de la iluminación espiritual, ahora estaban atrapados en una red de miedo, manipulación y fanatismo. El año 1994 marcó un punto de inflexión en la historia del Templo Solar, un descenso de las sombras del secreto al resplandor de la atención mundial. Los acontecimientos de octubre de 1994, una horrible secuencia de asesinatos y suicidios, rompieron la fachada de iluminación espiritual del grupo y expusieron la monstruosa realidad en su núcleo. El mundo observó con horror cómo las consecuencias mortales del fanatismo desenfrenado se desarrollaban en una serie de actos espantosos. El primer signo de la tragedia inminente se produjo el 1 de octubre con el asesinato de Emmanuel Dutoit, un bebé de 3 meses.
Dimambro, en su retorcida cosmovisión, creía que el niño era el anticristo, una amenaza para la misión de la Orden y el nuevo mundo venidero. Este acto de crueldad indescriptible presagiaba los horrores que estaban por venir, un testimonio escalofriante de las profundidades de la depravación que pueden infectar un sistema cerrado de creencias. Pocos días después, el 4 de octubre, Dimambro y Juret reunieron a sus seguidores para lo que sería su acto final. En un giro macabro de la última cena, compartieron una comida final, un brebaje envenenado diseñado para liberarlos del reino terrenal. Al día siguiente, 5 de octubre, el mundo se tambaleó en estado de shock cuando se supo la noticia de un suicidio masivo en Suiza. 48 miembros del Templo Solar, incluidos Dimambro y Juret, fueron encontrados muertos, sus cuerpos consumidos por el fuego en una escena horrible de autodestrucción ritual. La tragedia envió ondas de choque a través del mundo, exponiendo los peligros del carisma desenfrenado y el poder seductor de las ideologías apocalípticas. El mundo luchó por comprender cómo un grupo que afirmaba seguir un camino de luz podía ser responsable de una oscuridad tan inimaginable. Los acontecimientos de octubre de 1994 Las secuelas de la tragedia del Templo Solar dejaron una profunda cicatriz en las comunidades de Suiza y Francia. Las familias fueron destrozadas y los supervivientes tuvieron que recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Las autoridades llevaron a cabo investigaciones exhaustivas, descubriendo más sobre el funcionamiento interno del grupo y el alcance de su alcance. Los trágicos acontecimientos sirvieron como una llamada de atención, lo que llevó a los gobiernos y las sociedades a reevaluar cómo lidiar con las sectas y los grupos extremistas. El legado del Templo Solar sigue siendo una advertencia que nos recuerda los peligros que acechan en las sombras del liderazgo carismático y las creencias apocalípticas. En los años siguientes, surgieron las historias de quienes escaparon de las garras del Templo Solar, arrojando luz sobre la manipulación psicológica y la coerción que sufrieron. Estos testimonios, aunque desgarradores, son cruciales para comprender cómo pudo ocurrir tal tragedia y prevenir futuras ocurrencias. La Orden del Templo Solar puede haber perecido en las llamas de octubre de 1994, pero las lecciones que dejó atrás continúan resonando. Es un crudo recordatorio del poder de la creencia y la delgada línea entre la iluminación y la destrucción. La Orden del Templo Solar, conocida por su historia misteriosa y controvertida, extendió su influencia a España. Esta expansión marcó un capítulo significativo en la trayectoria de la organización. En España, la Orden buscaba establecer un bastión, con la esperanza de atraer a nuevos miembros y difundir sus enseñanzas esotéricas. La rama española del Templo Solar se convirtió en un punto focal para las actividades del grupo en Europa. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, la presencia de la Orden en España fue un testimonio de su resistencia y ambición. El legado del Templo Solar en España sigue siendo un tema de intriga y especulación hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué la gente se une a sectas tan peligrosas? Es una pregunta que ha desconcertado a muchos. El atractivo a menudo radica en la promesa de pertenencia, un sentido de propósito y a veces la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Las sectas como el Templo Solar se aprovechan de estas vulnerabilidades, ofreciendo una comunidad y una causa, aunque sea mortal. El legado del Templo Solar es una advertencia. Sirve como un crudo recordatorio del potencial de manipulación y las consecuencias devastadoras que pueden seguir. El trágico final del grupo dejó un impacto duradero en quienes sobrevivieron y en las familias de quienes no lo hicieron. Es un legado marcado por la pérdida, el dolor y un profundo cuestionamiento de cómo podrían desarrollarse tales eventos. Prevenir futuras tragedias como las del Templo Solar requiere vigilancia y educación. Al comprender las señales del comportamiento sectario y los métodos de manipulación, podemos proteger mejor a las personas vulnerables. Se trata de fomentar la conciencia y crear sistemas de apoyo que ofrezcan ayuda y orientación reales, alejando a las personas de caminos peligrosos.
La historia del templo solar es una de oscuridad perdurable. Incluso años después de la desaparición del grupo, la sombra que proyectó permanece. Las preguntas sin respuesta y el dolor persistente sirven como un sombrío recordatorio de la capacidad humana tanto para la creencia como para la traición. Al reflexionar sobre este capítulo oscuro, debemos permanecer vigilantes, siempre cuestionando y siempre buscando la luz.